Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Feliz sábado a todos, nuevamente con ustedes. Su servidor Carlos González, desde Costa Rica, de Heredia, precisamente. Hoy la lección número 7 del 7 de febrero, ya estamos en febrero, ya el segundo mes. Lección número 6. Es un tema bastante bonito. El tema es confianza solo en Cristo. Esa confianza solo en Cristo hay que alimentarla todos los días. Todos los días hay que alimentarla con rodilla, con Biblia, con estudio. Sacar un tiempo específico para hacer estas cosas es muy gratificante porque da muchos frutos. Da frutos de tranquilidad, da frutos de paz, de confianza, sobre todo. Que todo tu entorno está en las manos de Cristo. Entonces tú andas tranquilo, andas en paz, sabes que Cristo pues te va a proteger, te va a ayudar. Y aún así, si no fuera el caso y el enemigo estuviera como Job probándote, pues tendrías también paz en el corazón con Cristo, así como tuvo Job, porque Job nunca blasfemó a pesar de que tuvo mucho dinero, sus hijos se murieron, le cayó una sarna, una lepra a él. A pesar de todas las situaciones adversas que tuvo Job, siempre se mantuvo íntegro. Y eso es lo que buscamos el día de hoy, integridad. Siguiente, y con esta voy a leer esta cita de Filipenses 3:10, que es así: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Bueno, con esto vamos a tener una pequeña oración y es una introducción. Señor Jesús, gracias te damos por este maravilloso sábado. Bendícenos, cúbrenos y protégenos a nuestros hogares, a nuestras familias, y danos la paz que necesitamos
ese conocimiento y sobre todo esa oportunidad que nos das de estudiar, darnos la voluntad para seguir haciéndolo, darnos la voluntad para levantarnos temprano, darnos la voluntad de buscar tu rostro cada vez que salgamos y darnos la voluntad cada vez que vayamos a descansar, a dormir, también pedirte la bendición y la limpieza de nuestro día ante tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. Vemos una escena. Dice, si los filipenses sabían cuál era el camino para la salvación, ya Pablo y Silas se los habían dicho claramente a uno de los primeros conversos de esa ciudad, el carcelero. Ahora que la iglesia estaba firmemente establecida, corrían el peligro de ser apartados del camino de la salvación. Por esta razón, Pablo les recuerda los pilares fundamentales de la salvación por la fe. Y vamos a verlos. Consejos para evitar perder la salvación. Lo que hay que evitar. Lo que queda atrás. Lo importante. La fe de Cristo y el conocimiento de Cristo. Siguiente diapositiva. Vamos al primer consejo. Consejo para evitar perder la salvación. Vamos a ver, ahí vemos una estructura y nos dice así, lo que hay que evitar. Vamos a Filipenses 3:2 y nos dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de las multitudes de los cuerpos. Antes de hablar de los peligros que amenazan la fe, Pablo nos da un consejo: gozaos en el Señor. Gozaos es estudiemos en el Señor. Vivamos lo que Él vivió. Vivamos lo que nos dejó en las palabras del Señor. A esto añade algo importante. Es bueno repetir la verdad que tenemos, aunque ya la conozcamos bien. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor? Pablo indica el mayor peligro que amenazaba a la iglesia en este momento, o en ese momento, falsos maestros que enseñaban la adhesión estricta a la ley ceremonial. Acordémonos que la ley ceremonial la vino a cumplir Cristo. Entonces, ya no había que hacer ningún rito de sacrificios de cordero, ni de llevar al templo, ni el sacerdocio, no, ya todo eso había quedado ahí, ya todo eso había quedado con la venida de Cristo, ya todo eso queda clausurado. Satanás hace una introducción y vuelve a rescatar a los sacerdotes y los pone a trabajar, haciéndose pasar por Dios. Tiene que tener mucho cuidado a la hora de estudiar y profundizar, porque esa persona que te está enseñando, si no está basado en un escrito está y con una estructura bíblica, puede llevarte a la perdición. A esto lo llamaba de tres formas distintas: perros, malos obreros y multitud de cuerpos por la circuncisión. Vamos a ver ciertas normas que hay en Salmos, ¿sí? Dice 31, el 5, el 9, el 119, el 58, el 119 nuevamente y el 23. Recibiendo la misericordia de Dios, depositando nuestra confianza en Él, recibiendo las bendiciones del Salvador, guardados la ley de Dios, creyendo en su palabra, educando a sus hijos piadosamente. Aquí vemos una de todas esas, dice guardar la ley de Dios, pero contrasta con lo que hablaba Pablo. Pablo indica el mayor peligro que amenazaba a la iglesia en ese momento: falsos maestros que enseñaban la adhesión
estricta la ley ceremonial. La ley ceremonial es totalmente diferente a la ley de Dios. La ley de Dios son 10 decálogos escritos con el dedo de Dios que fueron incluidos dentro del arca del testimonio, donde se guarda el maná y la vara. Y eso es la presencia de Dios. La ley ceremonial era un librito escrito por Moisés y puesto a un lado del arca. Totalmente diferentes. Estos hombres, son líderes, comenzaron a ver esas leyes estrictamente y agregándole más estrechez a esa ley. Más rigurosidad para no caer en pecado. Pero cuando vino Cristo, ya eso no tenía cumplimiento. Ya se había cumplido con Jesús. Ya no había que hacerlo. Y ellos estaban, como no creían en Cristo, los líderes de la época, y muchos hoy tampoco creen en Cristo, creen que Cristo es un profeta, un profeta. Tenemos que tener claro eso. La ley de Dios es una ley universal, donde todos los planetas custodiados por el Señor o creados por el Señor, con seres en otros mundos, se rigen por esa misma ley. La ley de la libertad se llama. Siguiente. Filipenses 3:5, y así, circuncidados al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. Pablo. En el concilio de Jerusalén se había dictaminado que no se inquietase a los gentiles por el acostumbramiento de la ley ceremonial judía. Sin embargo, ciertos maestros habían llegado a Filipos enseñando la necesidad de la circuncisión. Haciendo un retroceso en el tiempo, Pablo les recuerda lo perfecto, que fue cuando era como aquellos maestros, circuncidado al octavo día, hijo de padre piadoso, hebreo de hebreos, benjaminita y puro de cepa. En cuanto a la ley, el más estricto fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Irreprensible, guardador de la ley. Pero de todo esto se gloriaba antes de conocer a Jesús. Ahora sabía que ni siquiera había comprendido la ley. Ahora sabía que solo Cristo salva. Pablo era un hombre que fue circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, benjaminita, de pura cepa. Cuanto a la ley, estricto fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, era acérrimo, irreprensible. Tenía todos atestados, pero no conocía la ley. Oiga, no conocía la ley hasta que encontró en Damasco, yendo a Damasco, se encontró con Jesús. ¡Wow! ¿De qué ley estamos hablando? ¿De la ley que fue puesta a un lado o la ley que está dentro de la? Esa ley que se llama la ley de la libertad. Ah, la ley de la libertad. Y en esa ley hay una serie, hay 10 requisitos o 10 normas de vida para yo convivir con mis amigos, con mi esposa, con mis familiares, con mis hijos, de una forma correcta. Avanzamos. Lo importante, vamos a ver lo importante.
Filipenses 3:7. Pero cuanto a cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otras versiones dice estiércol. Él está detenido por estiércol. Pablo pone en una balanza su antigua vida y su vida actual. Coloca en un platillo todo su conocimiento, su futuro glorioso como alumno aventajado de Gamaliel, sus magníficos dones fariseicos, toda ganancia. Ahora coloca en otro platillo su vida desde que conoció a Cristo. Toda la ganancia que se convirtió en basura, porque nada puede igualar el amor de Cristo. Entonces, todo aquello que él aprendió, los octavos, se circuncidó el octavo día, fariseo de fariseos, erudito, bueno, ¿qué no fue Pablo? Fue un excelente alumno y maestro. Pero ese alumno no era igual que el maestro, el cual aprendió el maestro verdadero. ¿Qué podría ser más valioso que la vida eterna en el cielo y en la nueva tierra? Sin embargo, los valores del mundo ciegan a muchos frente a esta realidad. Existe una competencia natural entre las cosas que aquí se consideran importantes y aquello que el cielo realmente valora, un carácter semejante a Cristo y la salvación del alma. Consejos para permanecer en la salvación. Vamos a ver cuáles son los consejos. La fe en Cristo. Filipenses 3:9. Y se halló en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, aquí hay una serie de maneras de hablar de Pablo que a veces lo confunde aún. Pablo, seguro de su propia justicia, fue a Damasco para hacer regresar al camino de la salvación a los herejes de la secta del camino. Pero entró en Damasco vencido por otra justicia, la justicia de Dios, la que es por la fe en Cristo. A partir de ese momento ya no confió nunca más en su propia justicia, porque es inútil confiar en nuestras acciones para alcanzar la salvación. Él anhelaba ser hallado en Cristo. ¿Qué implica esto? Según Primera de Corintios 1:30. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría, pasando por la justificación por la fe, la justicia, y la preparación para el cielo, santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida del Redentor. ¿Okay? El conocimiento de Cristo. Vamos a ver, Filipenses 3:10. A fin de conocer y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Cuando estudiamos su palabra, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando participamos de su padecimientos, cuando perseguimos la meta. La vida de cristiano es como una carrera. Debemos tener clara nuestra meta. No vivimos para quedarnos aquí y disfrutar solamente de esa vida. Esperamos llegar a la resurrección de los muertos. Mientras ese momento llega, procuramos
alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Jesús me alcanzó para darme una ciudad, un premio, una vida sin fin, para vivirlo juntos, junto a Él. Y vamos con esta última cita también, el conflicto y valor del 13 de diciembre. Dice así: el gran propósito que le enseñaría a Pablo a avanzar ante las penalidades y dificultades debe inducir a cada obrero cristiano a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Se le presentará atracciones mundanales para desviar su atención al Salvador, pero debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo esfuerzo y sacrificio que demanda el logro de esta esperanza. El discípulo más humilde de Cristo puede llegar a ser un habitante del cielo, un heredero de Dios, de una herencia incorruptible y inmarcesible. Con este tema terminamos, y agradeciéndoles la confianza, se despide Carlos González. Recordándoles también que tenemos un canal en YouTube en el cual puede accesar, se llama Laicos en Acción. Agradecidos estamos con todos nuestros colaboradores por mantenernos todavía en esta plataforma. Agradecerle a Andy y a Radio Costa Rica por la plataforma que nos presta para llegarle a todos los lugares y esta radio. 90 la Radio Costa Rica. Radio Costa Rica es una plataforma muy interesante, muy buena, en la cual pues nos ha dado muchos beneficios, y que Dios la siga bendiciendo. A todos ustedes, esperarlos en las iglesias hoy sábado, y recordarles que tanto por la radio 930M pueden localizarnos, y a través de la plataforma del Laicos en Acción. Muchas bendiciones, y recuerden llegar temprano a la iglesia. Hoy es el día del Señor. Bendiciones. Feliz sábado.